Buenas tardes. A continuación, paso a explicar las correcciones del capítulo 1 y 2 y la elaboración del capítulo 3 y 4 de mi proyecto de investigación. Comencemos. El título de mi investigación, luego de las correcciones elaboradas por la docente Irma Sanabria, sería Herramientas de Tecnología de Información y Comunicación para la Didáctica de las Ciencias Naturales. El caso de estudio también ha sido modificado y ahora será en el subnivel de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indo-América. Para abordar el planteamiento del capítulo 1, se generarán los siguientes apartados: planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, tanto el general como los específicos, y la justificación de la investigación. Para abordar el planteamiento del problema, debemos mencionar que la incursión de las tecnologías en el desarrollo de los procesos académicos de diferentes áreas de saber han contribuido significativamente en una sociedad que se puede considerar como sociedad del conocimiento y que ella aprende relacionada o vinculada con la tecnología. En ese sentido, el desarrollo del conocimiento se da en un contexto ligado a la tecnología y en el cual el docente tiene una responsabilidad directa en la búsqueda de acciones que estimulen no solo la creatividad, sino también el pensamiento crítico. Esta investigación puede promover una mejora de la didáctica de las ciencias naturales a través del empleo de las tecnologías de información y comunicación, hacer que los docentes aumenten el interés por integrarlas en la planificación de sus clases y que se consiga aumentar la motivación en la práctica profesional al impartir las ciencias, porque se han adquirido dichas habilidades digitales. Ahora bien, para afrontar la parte de la formulación del problema, hemos detectado que existe una necesidad de mejorar la práctica de los docentes del área de ciencias naturales de la Unidad Educativa Indoamérica. A partir de esto se debe proponer una iniciativa fundamentada en el uso de TICs para el fortalecimiento de la didáctica en los docentes del área de ciencias naturales durante el periodo 21-22. Para ello, se han esbozado 4 interrogantes que nos pueden llevar a la generación de los respectivos objetivos. ¿Qué características de la didáctica de las ciencias naturales, bajo el uso de herramientas TIC, se pueden identificar para los docentes de las asignaturas de ciencias naturales de la Unidad Educativa Indoamérica? 2. ¿Qué aspectos en cuanto al alcance, accesibilidad, funcionalidad, entre otros, de las herramientas TIC serán imprescindibles para la enseñanza de las ciencias naturales a través de ellas? ¿Cuáles serán las herramientas TIC más idóneas para su integración en la enseñanza de las ciencias naturales de la Unidad Educativa Indoamérica? Y por último, ¿cuáles serán las herramientas TIC que finalmente contribuyan al fortalecimiento de la didáctica de las ciencias naturales en el subnivel de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indoamérica? En ese sentido, surgen nuestros objetivos de investigación. En cuanto al general, proponer una selección de herramientas TIC para el fortalecimiento de la didáctica de las ciencias naturales en el subnivel de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indoamérica, Ambato, Ecuador. Surgen así objetivos específicos. El primero de ellos, identificar fortalezas y debilidades en aspectos didácticos basados en el uso de herramientas TIC en la enseñanza de las asignaturas de las ciencias naturales en el subnivel de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indoamérica. 2. Definir los aspectos operativos de las TICs que serán imprescindibles para la enseñanza de las asignaturas de ciencias naturales en el subnivel de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indoamérica. Por último, evaluar la idoneidad de las herramientas TICs para la enseñanza de las ciencias naturales en el subnivel del Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Indoamérica.
Ahora bien, para justificar nuestra investigación, tenemos que hablar desde el aporte teórico. Desde esta visión, las tecnologías en la educación pueden hacer que la práctica docente resulte más eficiente para la obtención de aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. La sociedad actual está estrechamente ligada con el acceso a la tecnología y, en consecuencia, el docente no puede desaprovechar la oportunidad que esas tecnologías brindan. En cuanto al aporte metodológico, también podemos decir que esta investigación es importante porque desea superar las barreras de la práctica docente tradicional, integrando de forma adecuada las tecnologías de información y comunicación. En ese caso, que esas tecnologías funcionen como nuevas alternativas didácticas para que por medio de una metodología activa se genere la enseñanza de las ciencias naturales. Y otras muchas cosas más. Por ejemplo, la integración de las tecnologías a nivel académico puede lograr mejorar la comunicación y la motivación a nivel de los estudiantes y de los docentes para el desarrollo de las actividades académicas que se van generando en el proceso educativo de cada quien. En este caso, como segundo lugar, abordaremos el estudio del marco teórico, el capítulo 2. Para ello, los siguientes apartados a desarrollar serán antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las TICs, la didáctica, aspectos legales y los sistemas de variables y de operacionalización. En cuanto al manejo de antecedentes, se ha investigado tres. En primer lugar, un antecedente de carácter internacional, como es el caso de lo propuesto por Scudero, Marazzo, Pompei y Peri, quienes en 2015 han elaborado una investigación que se llama Las TICs en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. En este estudio, estas personas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, han empleado laboratorios virtuales para la enseñanza tanto de la física como de la química y de la biología, pudiendo obtener buenos resultados superando la abstracción que generan, por ejemplo, la física y la química, y en el caso de la biología, la enseñanza de la anatomía. En el contexto nacional, Ayón y Victores, en 2020, han desarrollado una investigación denominada La simulación, estrategia de apoyo en la enseñanza de las ciencias naturales en básica y bachillerato. En esta oportunidad, se han empleado distintos recursos tecnológicos para lograr favorecer la simulación de laboratorios virtuales. En ello, se ha podido evidenciar la importancia que tiene el uso de tecnologías en momentos cruciales como la modalidad virtual, producto de la pandemia por el COVID-19. Y ya en el contexto local, en la ciudad de Ambato, los autores Rojas y Torres, en 2019, han diseñado un proyecto denominado las TICs dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales de los estudiantes del quinto año de Educación General Básica de la Escuela Isaac A. Chico. Aquí se han desarrollado también diferentes actividades de carácter tecnológico para el fortalecimiento de estas asignaturas científicas. En ese sentido, las bases teóricas de mi investigación se fundamentan en básicamente tres elementos: las TICs, la didáctica y las TICs en la educación. Vale la pena mencionar que estos elementos vinculados al desarrollo teórico son muy importantes para analizar y referenciar con autores de carácter académico que brinden la información adecuada desde el punto de vista conceptual para el desarrollo de unas bases teóricas congruentes que permitan establecer las conclusiones pertinentes luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Esto permitirá establecer los respectivos contrastes desde la parte teórica hasta la parte práctica de mi investigación. Ahora bien, para establecer los aspectos legales de mi investigación, he consultado tanto la Constitución de la República del Ecuador como la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los artículos y los postulados obtenidos de esta investigación constan en el respectivo borrador.
En cuanto al sistema de variables y de operacionalización, vamos a retomar lo propuesto por Carballo y Gelmes en 2016. Ellos explican que el término variable comienza a utilizarse a partir del enfoque cuantitativo de la investigación y sus definiciones tienen sus raíces en las matemáticas y la estadística. Es decir, la variable tiene su origen en las ciencias exactas y su virtud inherente es poder establecer las propiedades cuantitativas o cualitativas que requiere el fenómeno de estudio. Las variables, como bien lo indica su nombre, pueden variar de acuerdo con las unidades de observación. Así, un ejemplo para una variable, el par cromosómico sexual, por ejemplo, en la especie humana, puede referirse a través de dos valores, XX cuando se es mujer o XY cuando se es hombre. En cuanto al término operacionalización, de acuerdo con los mismos autores, esto lo define como el proceso de llevar una variable desde un nivel abstracto a un plano mucho más concreto. En ese sentido, vamos ahora a abordar el marco metodológico. Como pueden observar, me he fundamentado a través de lo que se solicita en el Manual de Instrucciones de la UNED para desarrollar dicho capítulo. En primer lugar, hablaremos del modelo de la investigación. El paradigma que he logrado concertar con mi tutora es el paradigma positivista, que de acuerdo con Pérez lo establece como una epistemología híbrida que combina el racionalismo con el empirismo y la lógica deductiva con la lógica inductiva. Es decir, busca identificar aspectos filosóficos de la investigación que están enmarcados en la razón y en la experiencia. En cuanto al nivel de la investigación, se abordará dos tipos, el de tipo correlacional y el tipo descriptivo. En cuanto al correlacional, lo que se busca es poder comparar dos o más conceptos. Y en cuanto al del nivel descriptivo, se busca en este caso apoyarnos con estudios previos o descriptivos que realcen las propiedades, las características y los perfiles de personas, de grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Continuando con la metodología, el diseño de la investigación propuesto será documental y de campo. En cuanto a la población objeto de estudio serán los 3 docentes del área de ciencias naturales de la Unidad Educativa Indoamérica, específicamente los encargados de las asignaturas de biología, química y física del nivel de bachillerato general unificado. En cuanto a la muestra, al observar que la cantidad de población que será objeto de estudio es bastante pequeña, esta investigación se ha determinado como finita y en ese sentido no se va a establecer un muestreo. Para las técnicas e instrumentos de recolección de datos, hemos decidido trabajar con la observación, el cuestionario y la revisión documental. Ahora bien, en cuanto a la validez y la confiabilidad de mi investigación, Sampier establece que en cuanto a la validez de contenido, que es la que se va a aplicar, esta se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Para ello se va a aplicar el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach, relacionado con la medida de coherencia o consistencia interna en la investigación. En cuanto a las técnicas de procesamiento de datos, una vez aplicados los respectivos cuestionarios para obtener la información, se tabularán a través de herramientas digitales tales como Google o Office Excel. Hablemos ahora del capítulo cuarto, que tiene que ver con los aspectos administrativos. En ese sentido, pueden observar en la pantalla los recursos que se van a emplear para la investigación. En cuanto a los humanos, trabajaremos con los docentes del área de ciencias naturales, la tutora y el investigador. En cuanto a los materiales, usaremos recursos como computadores, dispositivos móviles, internet, libros y diferentes recursos escolares. En cuanto a los aspectos financieros, aún están por considerar.
En cuanto al cronograma de actividades y el diagrama de avance, he decidido integrarlos juntos en la siguiente imagen. Como pueden observar, por ejemplo, en cuanto al tema de la revisión bibliográfica, será un aspecto que se revisará durante todo este proceso, que he decidido marcarlo hasta el mes de agosto de 2022. Del mismo modo, se establecen las fechas, los lapsos donde se harán las respectivas revisiones, el cumplimiento de las fases y finalmente la defensa final. Para terminar, pienso que el proceso de construcción de nuestra investigación conlleva un esfuerzo enorme de tiempo y de adquisición de nuevas habilidades. Para ello, la paciencia es una virtud sostenible en el tiempo que va a contribuir al alcance de las metas propuestas. Gracias por su atención y en ese sentido nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.